Se suponía que sería una noche perfecta. Mi esposo Carlos y yo celebrábamos nuestro segundo aniversario de bodas en un elegante salón de eventos en Valencia, rodeados de amigos, familiares y colegas. La iluminación era cálida, la música suave y los centros de mesa brillaban con flores frescas y velas que yo había elegido personalmente. Había pasado semanas planificando cada detalle para reflejar la fuerza de nuestro matrimonio y la alegría que habíamos construido juntos. Pero en el fondo, estaba ansiosa. Mi relación con su familia nunca había sido fluida, especialmente con su madre, doña Mercedes, quien nunca se molestó en ocultar su desdén hacia mí. Desde el día que me conoció, sus ojos me recorrieron de arriba a abajo como si evaluara una mercancía de segunda mano. ¿Una maestra de escuela primaria? Interesante elección, hijo, había dicho con aquella sonrisa fría que me perseguiría durante años. Mientras los invitados disfrutaban de los aperitivos y brindaban, yo no dejaba de recorrer el salón con la mirada, buscando cualquier señal de problemas. Doña Mercedes estaba sentada en la mesa principal, con sus ojos afilados tras su copa de vino tinto, sus labios curvados en esa media sonrisa familiar que siempre me hacía sentir como una intrusa. Mi esposo, ajeno a mi incomodidad, reía con sus primos y parecía genuinamente relajado. Me dije a mí misma que debía aguantar y sobrevivir a la noche, aunque mi estómago se revolviera cada vez que nuestras miradas se cruzaban. ¿Todo bien, Lucía?, preguntó mi amiga Elena, apretando suavemente mi mano. Ella era la única que realmente entendía lo que significaba enfrentarme a la familia Montero. Perfectamente, mentí con una sonrisa mientras observaba a mi suegra susurrar algo al oído de la tía Pilar, ambas mirándome de reojo. La cena transcurrió con la tensión habitual. Carlos estaba ocupado siendo el anfitrión perfecto, siempre más atento con los demás que conmigo en estas ocasiones. Yo masticaba lentamente mi paella, casi sin saborearla, mientras escuchaba fragmentos de conversaciones sobre propiedades, negocios familiares y apellidos importantes de Valencia. Los Montero eran dueños de una cadena de hoteles boutique en la costa mediterránea, un imperio construido por mi suegro fallecido hacía apenas 3 años. Tu vestido es atrevido para una mujer casada, ¿no crees?, comentó mi cuñada Sofía al pasar junto a mí, fingiendo arreglar mi cabello. A mamá le parece inapropiado. Mi vestido azul marino era completamente discreto, pero cualquier excusa era buena para hacerme sentir fuera de lugar. Creía haberme preparado para todo. Un comentario pasivo-agresivo, un cumplido con doble intención, una observación mordaz sobre mi atuendo o mis orígenes humildes en un pueblo de Andalucía. Pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de suceder. Cuando trajeron la tarta y llamaron la atención de todos para el brindis, mi corazón comenzó a acelerarse. Vi a doña Mercedes levantarse, copa en mano, y acercarse al micrófono instalado junto a la orquesta. El aliento se me quedó atrapado en la garganta. Carlos me miró con una sonrisa, apretando ligeramente mi mano. Mi madre quiere decir unas palabras. Es una buena señal, ¿no?, susurró con optimismo. Yo no estaba tan segura. Durante 2 años había intentado ganarme su aprobación, cocinando platos tradicionales valencianos, mostrando interés en la historia familiar, incluso ofreciéndome a ayudar con la contabilidad de los hoteles, gracias a mi título en administración que nunca ejercí por mi pasión por enseñar a niños. Nada había funcionado. La sala quedó en silencio mientras doña Mercedes, con su impecable traje de diseñador y joyas que costaban más que mi sueldo anual, ajustaba el micrófono. Su postura era regia, como si en lugar de una empresaria hotelera fuera una aristócrata de sangre azul. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz resonando en el salón. «Hoy celebramos 2 años de matrimonio de mi único hijo con Lucía». La pausa antes de mi nombre fue deliberada, lo suficientemente larga para que todos la notaran. Qué rápido pasa el tiempo cuando uno está adaptándose. Sentí la tensión en mis hombros mientras Carlos, a mi lado, sonreía con indulgencia. Siempre disculpaba a su madre, siempre encontraba explicaciones para su comportamiento. «Es de la vieja escuela», solía decirme. «Dale tiempo». 2 años no habían sido suficientes, aparentemente. «En nuestra familia», continuó doña Mercedes, levantando su copa, «valoramos la tradición, el linaje y ciertos estándares.
Sus ojos se posaron en mí como dardos, aunque algunos miembros nuevos aún están aprendiendo qué significa pertenecer a los Montero. Las manos me sudaban. Elena, sentada en la mesa contigua, me lanzó una mirada de preocupación. Ella había sido testigo de suficientes desaires como para saber que esto iba por mal camino. El salón dorado del Hotel Valencia, la joya de la corona de los negocios familiares, parecía hacerse más pequeño a medida que doña Mercedes se preparaba para continuar. La luz de las arañas de cristal, que normalmente encontraba hermosa, ahora parecía despiadada, exponiendo cada expresión, cada reacción. Hay quienes creen que el amor es suficiente, prosiguió mi suegra, mirando directamente a su hijo. Pero en familias como la nuestra, sabemos que se necesita más, mucho más. Su sonrisa se volvió afilada, especialmente cuando hay tanto en juego. Intenté mantener mi expresión neutral, pero sentía que mi fachada se desmoronaba. El anillo de compromiso que había pertenecido a la abuela de Carlos, no a su madre, algo que ella nunca me había perdonado, pesaba en mi dedo como un recordatorio de que, a pesar de llevar el apellido Montero, nunca sería realmente una de ellos. «Así que brindemos», dijo elevando su copa aún más, «por mi hijo, que siempre ha sido la luz de mis ojos, y por su elección». La última palabra la pronunció como quien habla de un error lamentable. Pensé que ahí terminaría, que ese pequeño golpe sería todo por esta noche. Pero mientras los invitados alzaban sus copas, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Se estaba preparando para algo más, algo que había estado guardando. Y entonces, justo cuando todos iban a beber, lo soltó. «Cada familia», comenzó, haciendo una pausa dramática, «tiene una mancha, una imperfección, un error». Mis ojos se abrieron con incredulidad mientras ella se giraba lentamente hacia mí y con un dedo acusador y una sonrisa escalofriante, añadió, «Y la nuestra está justo aquí». Risas estallaron desde varias mesas. Incluso Carlos soltó una risa nerviosa. No supe distinguir si por genuina diversión o por nerviosismo. Todo mi cuerpo se tensó, como si la sangre se hubiera congelado dentro de mí. Lucía, la maestra de pueblo que capturó a nuestro heredero, continuó con falsa dulzura, tan pintoresca con sus ideas sobre educación pública y sus valores sencillos, casi como un experimento antropológico en nuestra mesa. Más risas. ¿Quién necesita linaje cuando tienes autenticidad? Quería gritar, quería correr. Pero en lugar de eso, permanecí congelada, agarrando el borde de la mesa con todas mis fuerzas, mientras luchaba por respirar. Mis mejillas ardían de vergüenza, y mi corazón se hizo añicos en mi pecho. Sus palabras no eran solo crueles, sino calculadas. En unas pocas frases, me había despojado de dignidad frente a todos los que conocía. Y Carlos, él no hizo nada. Simplemente se sentó allí, con una sonrisa incómoda, evitando mi mirada. El hombre que me había jurado amor eterno, que me había prometido que su familia me aceptaría eventualmente, me estaba abandonando en mi momento de mayor humillación. Pero no se preocupen, continuó doña Mercedes, su voz goteando veneno endulzado con miel. Estamos acostumbrados a los caprichos de Carlos. Primero fue la fase de querer ser músico en lugar de dirigir los hoteles. Luego vino ese horrible año en que quiso viajar como mochilero por Sudamérica, en lugar de estudiar gestión empresarial en ESADE. Su mirada se posó en mí. Y ahora, esta fase. Estamos seguros de que eventualmente recordará sus responsabilidades con el apellido Montero. Me sentí completamente sola en aquella sala llena de gente. Los rostros comenzaron a difuminarse, las voces a distorsionarse. A mi derecha, Elena me miraba con horror e impotencia. A mi izquierda, Carlos finalmente parecía estar procesando lo que estaba sucediendo, su sonrisa desvaneciéndose gradualmente. Por supuesto, prosiguió implacable. Hay que reconocer su tenacidad. 2 años ya, más de lo que apostamos en la familia. Risas incómodas surgieron de la mesa donde se sentaban sus hermanas. Incluso ha intentado aprender a cocinar paella, aunque todos sabemos lo que pasó en la cena de Navidad. Ese incidente. La Nochebuena del año anterior, cuando intenté impresionarlos preparando el plato tradicional valenciano, siguiendo la receta de la abuela de Carlos. La paella se quemó ligeramente, porque Sofía olvidó avisarme que el fuego estaba demasiado alto.
Me habían hecho sentir como una completa inepta. Y esos encantadores intentos de hablar valenciano, tan adorables como escuchar a un niño aprendiendo a hablar. Más risas, aunque ahora notaba que muchos invitados comenzaban a sentirse incómodos con la dirección que estaba tomando el discurso. Mientras ella continuaba su letanía de insultos apenas velados, yo me desconecté parcialmente, refugiándome en recuerdos para no derrumbarme. Recordé cuando conocí a Carlos en aquella cafetería de Barcelona, ambos lejos de casa, ambos fingiendo ser personas diferentes a quienes éramos realmente. Él no mencionó los hoteles familiares, yo no hablé de mi pueblo. Solo éramos un hombre y una mujer compartiendo un café y conversación. Quizás si hubiera estudiado en París o Londres en lugar de la Universidad de Granada, continuaba doña Mercedes, arrancándome de mis pensamientos. Aunque debemos reconocer que tiene cierto encanto rústico, como esas cerámicas artesanales que compramos en los mercadillos cuando veraneamos en Andalucía. Fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro. Era Elena, que se había levantado de su mesa y ahora estaba junto a mí, desafiante. «Disculpe, doña Mercedes», interrumpió con voz clara. «Creo que ya ha dicho suficiente». El salón quedó en completo silencio. Nadie, absolutamente nadie, interrumpía a Mercedes Montero. Mi suegra pareció momentáneamente desconcertada, pero rápidamente recuperó su compostura. «Ah, la amiga profesora. Qué conmovedor viniendo al rescate. Casi como una telenovela. Más bien como una persona con decencia básica», respondió Elena sin inmutarse. Algo que parece escasear en esta celebración. Las mejillas de doña Mercedes se encendieron de indignación. «¿Cómo te atreves? Esto es un asunto familiar. Y Lucía es parte de esa familia, le guste o no», replicó Elena. «Ha sido más esposa para su hijo, y más nuera para usted de lo que cualquiera en esta sala hubiera aguantado». Carlos finalmente pareció despertar de su estupor y se puso de pie. «Mamá, creo que es suficiente». Su voz era suave, casi inaudible, nada parecido a la firmeza que la situación requería. «¿Ahora la defiendes?», espetó su madre. «Después de reírte con todos los demás hace un momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. No solo la humillación pública, sino la confirmación de lo que siempre había temido. Carlos nunca me elegiría por encima de su familia». Me levanté lentamente, las piernas temblorosas, pero la determinación creciendo en mi interior. Si nadie iba a defender mi dignidad adecuadamente, lo haría yo misma. «Gracias por dejar tan claro lo que piensas de mí, Mercedes», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila, sin el doña que ella tanto valoraba. Después de 2 años intentando formar parte de esta familia, por fin tengo una respuesta definitiva. «Lucía», comenzó Carlos, pero lo silencié con una mirada. «No, Carlos. Esto es entre tu madre y yo». Me giré hacia mi suegra. «Puede que no tenga su dinero, su apellido ilustre o sus conexiones, pero tengo algo que usted nunca tendrá. La capacidad de amar sin condiciones, de ver valor en las personas más allá de su utilidad o estatus». Vi cómo sus ojos se entrecerraban, pero ya no me intimidaba su mirada. He aguantado sus desprecios, sus comentarios crueles y su constante menosprecio porque amaba a su hijo. Pero hay un límite, y usted acaba de cruzarlo espectacularmente. El silencio en el salón era absoluto. Incluso la música se había detenido. Todos los ojos estaban fijos en nosotras dos, como espectadores de un duelo. «Siempre fuiste demasiado sensible», respondió finalmente. «Otra señal de tu inadecuación. Y usted siempre fue demasiado insegura», contraataqué, sorprendiéndola. «Porque las personas seguras no necesitan destruir a otros para sentirse importantes». Un murmullo recorrió la sala. Nadie hablaba así a Mercedes Montero, y menos en público. «Carlos», dijo ella, volviéndose hacia su hijo, «¿vas a permitir que me hable así? ¿A tu propia madre?». Todas las miradas se dirigieron a mi esposo, atrapado entre 2 mujeres, entre 2 mundos. Su rostro reflejaba una agonía interna que en otro momento me habría conmovido, pero no esa noche. «Yo», comenzó, pero antes de que pudiera continuar, las puertas del salón se abrieron con fuerza, silenciando la sala. Un hombre de mediana edad con traje oscuro y mirada determinada entró al salón. Llevaba un maletín y avanzaba con paso firme, ignorando las miradas sorprendidas.
No era un invitado. Nunca lo había visto antes. Se dirigió directamente hacia nosotros, su presencia imponiendo un silencio expectante en todo el salón. Sin pedir permiso, tomó el micrófono que todavía sostenía doña Mercedes y se dirigió a la audiencia. «Buenas noches», dijo con voz clara y autoritaria. «Lamento interrumpir esta celebración. Soy Javier Mendoza, abogado del bufete Mendoza y Asociados, y traigo información que no puede esperar ni un día más». El silencio en el salón era denso, casi palpable. El abogado Mendoza miró directamente hacia mí, luego a Carlos y finalmente a doña Mercedes, cuyo rostro había perdido varios tonos de color. Los murmullos comenzaron a extenderse por las mesas, mientras los invitados intercambiaban miradas confusas. «Hace 2 años», continuó el abogado con calma profesional, abriendo su maletín y extrayendo una carpeta. «El día exacto de la boda entre Carlos Montero y Lucía Jiménez, el testamento final de don Alejandro Montero fue deliberadamente ocultado y suprimido por miembros de esta familia. Los jadeos fueron audibles. Mis piernas casi cedieron, pero permanecí de pie, completamente abrumada. La gente se volvió para mirarme como si me vieran por primera vez. Ese documento», prosiguió el hombre, «transfería legalmente la propiedad completa de las acciones mayoritarias de los hoteles Montero a su nuera, la esposa de su hijo, como un gesto de gratitud y fe en su carácter». Doña Mercedes se tambaleó visiblemente, teniendo que apoyarse en la mesa. Carlos parecía haberse convertido en una estatua, con la boca ligeramente abierta y los ojos desorbitados. «¿Qué está diciendo?», logró articular finalmente mi suegra, su voz apenas un susurro ronco. «Esto es absurdo. Mi marido jamás». «Su marido, doña Mercedes», la interrumpió el abogado. «Dejó instrucciones muy claras y una carta explicativa. Extrajo un sobre sellado, que debo entregar a la señora Lucía Montero en este preciso momento». Con manos temblorosas, tomé el sobre que me ofrecía. El papel era grueso, caro, con el sello de la familia Montero en relieve. Mi nombre, escrito a mano con una caligrafía elegante que reconocí como la de mi difunto suegro. «Esto no puede ser legal», intervino Sofía, la hermana de Carlos, poniéndose de pie. «Nuestro padre nos dejó la empresa a nosotros, a sus hijos. Hay documentos firmados. Documentos que, tras una exhaustiva investigación, hemos confirmado que contienen firmas falsificadas», respondió el abogado Mendoza sin inmutarse. «Además de evidencia de colusión para ocultar el verdadero testamento. La investigación ha sido minuciosa y los resultados irrefutables». Miré a Carlos, buscando alguna reacción, alguna señal de que estaba tan sorprendido como yo. Pero en sus ojos vi algo diferente. Culpa. Él lo sabía. Tal vez no todos los detalles, pero sabía algo. «Carlos», susurré, el dolor en mi voz evidente. «¿Tú sabías esto?». Él desvió la mirada, incapaz de enfrentarme. «No exactamente. Mamá dijo que papá había estado confundido al final, que decía cosas sin sentido. Fue como si me hubieran dado una bofetada. La traición era completa». El abogado Mendoza continuó, su voz cortando la tensión como un cuchillo. «Con efecto inmediato, la señora Lucía Montero es la propietaria legal mayoritaria de los hoteles Montero, con un 51% de las acciones. El 49% restante se distribuye entre los hermanos Montero, como estipulaba el testamento original». La sala estalló en caos. Doña Mercedes se desplomó en una silla, sostenida por varios invitados. Carlos intentó acercarse a mí, pero Elena se interpuso, protegiéndome como siempre lo había hecho desde que éramos niñas en aquel pequeño pueblo de Andalucía. «¿Por qué ahora?», logré preguntar al abogado. «Han pasado 2 años». Mendoza me miró con una mezcla de respeto y compasión. Su suegro contrató nuestros servicios en secreto, desconfiando ya de ciertas intenciones familiares. Nos dio instrucciones específicas. Debíamos investigar en silencio, recopilar pruebas sólidas y solo entonces actuar. Hoy se cumplen exactamente 2 años, la fecha límite que él estableció. Abrí el sobre con dedos temblorosos y extraje una carta escrita a mano. Las palabras de don Alejandro Montero, el hombre que siempre me había tratado con respeto y calidez durante el breve tiempo que lo conocí antes de su fallecimiento, saltaron de la página. «Querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas. Mi familia, especialmente mi esposa, nunca te ha valorado como mereces.
Desde el primer día vi en ti lo que mi hijo tuvo la fortuna de encontrar: integridad, inteligencia y un corazón generoso. Durante años observé cómo Mercedes y nuestros hijos se dejaban cegar por el apellido y el estatus, olvidando los verdaderos valores sobre los que construí nuestra empresa familiar: honestidad, trabajo duro y respeto por todos. Te lego la mayoría de las acciones porque confío en que preservarás esos valores, no por venganza hacia mi familia, sino por esperanza en el futuro. Carlos tendrá que elegir ahora los valores que pretendía defender cuando te eligió a ti, o la superficialidad en la que has sido criado. Con cariño y confianza, Alejandro Montero. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no eran de humillación, sino de una extraña mezcla de gratitud y responsabilidad. Levanté la vista y me encontré con docenas de miradas, algunas hostiles, otras curiosas, algunas incluso admirativas. «Esto es un ultraje», espetó doña Mercedes, recuperando algo de su compostura. «Impugnaremos este supuesto testamento. Mi marido no estaba en sus cabales al final. Me temo que también anticipamos esa reacción», respondió el abogado Mendoza. Don Alejandro se sometió a evaluaciones psicológicas completas antes de modificar su testamento, precisamente para evitar ese argumento. La documentación está en regla. Carlos finalmente logró acercarse. «Lucía, tenemos que hablar. Esto es complicado». Lo miré. Realmente lo miré, tal vez por primera vez en meses. ¿Quién era este hombre con el que me había casado? ¿El chico dulce y apasionado de la cafetería de Barcelona? ¿O el hijo obediente que se reía mientras su madre me humillaba? Sí, es complicado. Respondí con una calma que no sabía que poseía. Pero algunas cosas son sorprendentemente simples ahora. Me volví hacia el abogado. ¿Hay algo más que deba saber esta noche, señor Mendoza? Él asintió. La transferencia de poderes debe formalizarse mañana en las oficinas centrales. Hay ciertas irregularidades financieras que también hemos descubierto durante nuestra investigación. Nada que comprometa la estabilidad de la empresa, pero sí la integridad de ciertos miembros de la junta directiva. Sofía palideció. El tío Ricardo, hermano de doña Mercedes y director financiero, se aflojó la corbata visiblemente. Las piezas empezaban a encajar. «Estaré allí», dije con firmeza. Elena me tomó del brazo. «¿Quieres irte ya? Puedo llevarte a mi casa». Contemplé la propuesta por un momento. Una parte de mí quería huir, procesar todo esto en privado. Pero otra parte, una parte más fuerte que estaba despertando, tenía otras ideas. «No», respondí irguiéndome. «Esta celebración aún no ha terminado». Me dirigí al centro del salón y le pedí al músico que me pasara el micrófono. Mis manos ya no temblaban. «Queridos invitados», comencé, mi voz clara y decidida. «Como pueden ver, esta noche ha tomado un giro inesperado. Les agradezco su presencia en lo que debía ser una celebración de amor y unión». Hice una pausa, mirando directamente a doña Mercedes. Resulta que era también una celebración de justicia, aunque ninguno lo sabíamos. Algunos invitados asintieron, otros parecían incómodos, pero todos escuchaban. Quiero que sepan que no tengo intención de destruir lo que don Alejandro construyó. Al contrario, planeo honrar su legado asegurando que los hoteles Montero recuperen los valores sobre los que fueron fundados. Carlos dio un paso adelante, como queriendo reclamar algún protagonismo, pero lo detuve con una mirada. «En cuanto a mi matrimonio», continué, sintiendo un nudo en la garganta pero determinada a mantener la compostura, «eso es un asunto privado que mi esposo y yo debemos resolver. Les pido respeto para ese proceso». Dejé el micrófono y me dirigí hacia la salida, con Elena a mi lado y el abogado Mendoza siguiéndonos a una distancia respetuosa. Al pasar junto a la mesa principal, me detuve brevemente frente a mi suegra. «Gracias por el brindis, doña Mercedes», dije en voz baja, solo para ella. Me ha aclarado muchas cosas. Y con eso salí del salón, dejando tras de mí el murmullo creciente de conversaciones asombradas. La noche de Valencia era cálida. Las estrellas brillaban sobre el Mediterráneo que se vislumbraba a lo lejos. Respiré profundamente, sabiendo que nada volvería a ser igual. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Elena mientras esperábamos que el valet trajera su coche. Miré la carta en mis manos, pensando en el hombre que había confiado en mí sin apenas conocerme, que había visto algo en mí que ni yo misma reconocía completamente.
Voy a convertirme en la persona que don Alejandro creía que soy, respondí con determinación, y luego voy a decidir qué hacer con el resto de mi vida. El abogado Mendoza se acercó discretamente. Señora Montero, si me permite un consejo, no regrese a su casa esta noche. Tengo reservada una suite en el Hotel Valencia para usted. Mañana será un día intenso. Asentí, agradecida por su previsión. Mientras subía al coche de Elena, vi a Carlos salir apresuradamente del salón, buscándome. Nuestras miradas se cruzaron por un instante a través del parabrisas. Vi confusión, miedo y arrepentimiento en sus ojos. Y por primera vez, eso no fue suficiente para mí. La suite del Hotel Valencia era amplia y lujosa, con grandes ventanales que daban a la ciudad de las artes y las ciencias. Era irónico estar hospedada en uno de los hoteles que ahora, técnicamente, me pertenecían. Me senté en el borde de la cama, todavía con el vestido de la celebración, intentando asimilar todo lo ocurrido. ¿Quieres un té? ¿Algo más fuerte quizás?, preguntó Elena, que había insistido en quedarse conmigo. Siempre había sido así desde que éramos niñas en aquel colegio de Córdoba. Ella cuidándome, yo soñando con cambiar el mundo enseñando a pequeños. Creo que necesito algo más fuerte que un té, respondí con una sonrisa cansada. Mientras Elena llamaba al servicio de habitaciones, revisé nuevamente la carta de don Alejandro. Recordé las pocas veces que habíamos coincidido antes de su enfermedad. A diferencia de su esposa, él siempre mostró interés genuino en mi trabajo como maestra, en mis ideas sobre educación, en la fundación que soñaba crear algún día. Los hoteles son paredes y camas, Lucía, me había dicho una vez, pero la educación construye el futuro. El timbre de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Carlos, por supuesto. Había llamado 7 veces desde que salimos del evento. Esta vez decidí contestar. Lucía, por favor, déjame explicarte. Su voz sonaba tensa, desesperada. No es como piensas. ¿Y cómo pienso, Carlos?, pregunté con calma, porque ni yo misma lo sé todavía. Necesitamos hablar en persona. Estoy abajo, en el lobby. Miré a Elena, que había escuchado la conversación. Ella negó con la cabeza, protectora como siempre. Pero una parte de mí necesitaba respuestas. Sube, dije finalmente. Habitación 1507. ¿Estás segura?, preguntó Elena cuando colgué. Puedo quedarme si quieres. Necesito hacer esto sola, respondí. Pero quédate en el hotel, por favor. Te llamaré si te necesito. Después de que Elena se fuera a su propia habitación, me cambié el vestido de fiesta por el albornoz del hotel. Me desmaquillé, dejando que el agua fría lavara las lágrimas secas y el rímel corrido. En el espejo, vi a una mujer diferente a la que se había arreglado horas antes con tanta ilusión. Mis ojos reflejaban una determinación que no sabía que poseía. Cuando Carlos llamó a la puerta, ya estaba más calmada. Lo dejé entrar sin una palabra. Se veía desaliñado, con la corbata suelta y el cabello revuelto, tan diferente del hombre siempre impecable que conocía. Lucía, te juro que no sabía toda la verdad, comenzó inmediatamente. Mamá me dijo que papá había cambiado el testamento en sus últimos días, cuando la medicación lo confundía. Dijo que los abogados lo habían anulado por incapacidad. Lo miré fijamente, buscando la verdad en sus ojos. ¿Y le creíste sin más? ¿Sin preguntar? ¿Sin investigar? Carlos desvió la mirada. Es mi madre, Lucía. Y yo soy tu esposa, repliqué. O al menos creía serlo. Se sentó en el sofá, derrotado. Cuando empezaron a llegar cartas del bufete Mendoza, mamá dijo que eran intentos de estafa, que muchos abogados sin escrúpulos intentaban aprovecharse de la muerte de papá. ¿Y eso explicaba por qué tu madre y tu tío escondían documentos? ¿Por qué falsificaron la firma de tu padre? Su silencio fue respuesta suficiente. Lo sabías, Carlos, dije sin rencor, solo con cansancio. Quizás no todos los detalles, pero sabías que algo no estaba bien, y elegiste mirar hacia otro lado. Te escogí a ti, protestó débilmente. Me casé contigo a pesar de la oposición de toda mi familia. Me acerqué a la ventana, observando Valencia iluminada en la noche. Me escogiste, sí, pero no me defendiste. Y esta noche, mi voz se quebró ligeramente. Te reíste, Carlos. Cuando tu madre me humilló frente a todos, te reíste. Se levantó y trató de acercarse, pero levanté una mano para detenerlo. Fue nervioso. No sabía cómo reaccionar. Sabes cómo es ella. Precisamente porque sé cómo es ella.
Esperaba que mi esposo me protegiera, respondí. Pero en 2 años no lo has hecho ni una sola vez. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con verdades no dichas y promesas rotas. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Con los hoteles, quiero decir. La pregunta me sorprendió. No había tenido tiempo de pensar en las implicaciones prácticas de mi nueva posición. Honestamente, no lo sé. Necesito entender exactamente qué está pasando en la empresa antes de decidir nada. Puedo ayudarte, se ofreció rápidamente. Conozco el negocio, los empleados, los contratos. Lo miré con tristeza. ¿Es eso lo que te preocupa ahora? ¿El control de la empresa? No, Lucía, no es eso, se defendió. Solo quiero ser útil, encontrar una manera de arreglar esto. ¿Arreglar qué exactamente? ¿Que ahora tengo el control? ¿O que descubrí que tu familia me ha estado menospreciando y manipulando desde el principio? Me froté las sienes, súbitamente agotada. Carlos, necesito tiempo para pensar. Y tú también. Él asintió lentamente, aceptando finalmente que esta noche no resolvería nada. ¿Volverás a casa? No, respondí con firmeza. No por ahora. Cuando Carlos se fue, llamé a Elena. Necesitaba una amiga, no para hablar, sino simplemente para no estar sola. Vino de inmediato, trayendo 2 copas y una botella de vino que había conseguido del bar del hotel. ¿A los hoteles Montero?, brindó con una sonrisa irónica, intentando aligerar el ambiente. Choqué mi copa con la suya. A don Alejandro, corregí, el único Montero que vio más allá de mi apellido. Esa noche apenas dormí. Mi mente repasaba cada momento, cada conversación, cada mirada durante los 2 años de mi matrimonio. Las señales habían estado ahí, las reuniones familiares de las que me excluían, los documentos que Carlos nunca me mostraba, la insistencia de doña Mercedes en que firmara ciertos papeles, solo formalidades, querida. Ahora todo cobraba sentido. A la mañana siguiente, el abogado Mendoza vino a recogerme para ir a las oficinas centrales de los hoteles Montero. Elena insistió en acompañarme. No como amiga, dijo con determinación, como profesora de Derecho Mercantil que soy. No firmarás nada sin que yo lo revise primero. La sede de los hoteles Montero ocupaba un edificio histórico restaurado en el centro de Valencia. Nunca había estado en las oficinas principales, otro detalle revelador que no había querido ver. Al entrar, noté cómo los empleados me miraban con curiosidad. La noticia debía haberse extendido ya. En la sala de juntas nos esperaban doña Mercedes, impecablemente vestida y compuesta como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Sofía y Ricardo, con expresiones tensas, y Carlos, que evitaba mirarme directamente. También estaban presentes varios ejecutivos que no conocía y 2 abogados corporativos. «Buenos días», saludé con una calma que no sentía. «Les presento a mi amiga y asesora legal, la doctora Elena Vega». El abogado Mendoza tomó el control de la reunión inmediatamente, presentando la documentación original del testamento de don Alejandro, los informes periciales sobre las firmas falsificadas y las pruebas de que el testamento había sido deliberadamente ocultado. Los abogados de la familia intentaron argumentar, pero era evidente que estaban en terreno débil. Cuando llegó el momento de la votación formal para reconocerme como accionista mayoritaria, doña Mercedes intentó una última jugada. Antes de proceder, dijo con frialdad, creo que deberíamos considerar que mi nuera no tiene experiencia en gestión hotelera. Sería irresponsable dejar el legado de mi marido en manos inexpertas. Con todo respeto, doña Mercedes, intervino uno de los ejecutivos, un hombre mayor que reconocí vagamente de algún evento. Don Alejandro dejó instrucciones específicas sobre este asunto. Sacó una carta y me la entregó. Me pidió que la guardara y la entregara en caso de que se descubriera la verdad. Abrí la carta con manos temblorosas. Era un plan detallado, escrito por don Alejandro, para mi integración en la empresa. Incluía nombres de ejecutivos de confianza, recomendaciones para la gestión e incluso ideas para proyectos futuros. Mi suegro no solo me había dejado el control, sino que me había preparado un camino. Parece que don Alejandro pensó en todo, comentó Mendoza con una leve sonrisa. La votación fue rápida después de eso. Con mi 51% de las acciones, el resultado estaba garantizado. Oficialmente, me convertí en la presidenta de los hoteles Montero. Mientras firmaba los últimos documentos, miré a doña Mercedes, esperando ver furia o desprecio. Pero lo que vi me sorprendió. Miedo.
no por el dinero o el poder perdidos, sino miedo a lo desconocido, a que alguien como yo, alguien sin su apellido, sin su educación elitista, pudiera determinar el futuro de lo que ella consideraba su imperio. Al salir de la reunión, los empleados congregados en el pasillo comenzaron a aplaudir espontáneamente. Una mujer mayor se acercó, con lágrimas en los ojos. «Soy Carmen. Fui la secretaria personal de don Alejandro durante 20 años. Él creía en usted, señora. Todos los que lo querían de verdad esperábamos este día». Sus palabras me dieron fuerza para lo que vendría después, porque sabía que la batalla apenas comenzaba. Al día siguiente, regresé al ático que compartía con Carlos en el barrio de Colón. No para quedarme, sino para hablar y recoger algunas pertenencias. El portero Julián me saludó con una inclinación de cabeza respetuosa y una sonrisa cómplice que me indicó que también él estaba al tanto de las noticias. Carlos estaba en la terraza cuando llegué, contemplando la ciudad con una copa de whisky en la mano, a pesar de que apenas pasaba del mediodía. Se veía desaliñado, con barba de varios días y ojeras pronunciadas. «Te esperaba ayer», dijo sin voltearse. «Necesitaba tiempo», respondí, dejando mi bolso en el sofá. «Y espacio». Por primera vez en nuestro matrimonio, el silencio entre nosotros era incómodo, cargado de palabras no dichas y decepciones acumuladas. La luz mediterránea que siempre había hecho de nuestro hogar un lugar cálido, ahora parecía demasiado brillante, exponiendo cada grieta de nuestra relación. «He estado pensando», comenzó Carlos, girándose finalmente para mirarme. «Podemos arreglar esto, encontrar un término medio, quizás trabajar juntos en la empresa, como mis padres». Una risa amarga escapó de mis labios. «¿Como tus padres? ¿Te refieres a un matrimonio donde tu madre controlaba cada aspecto mientras tu padre callaba por mantener la paz?» «No, gracias. No era así», protestó débilmente. «Tenían un buen matrimonio, tan bueno que él tuvo que esperar a estar muerto para expresar su verdadera voluntad», respondí. «No quiero ese tipo de vida, Carlos. Nunca la quise». Se acercó, intentando tomar mis manos, pero yo las aparté suavemente. «Lucía, comencemos de nuevo, sin mi madre interfiriendo, sin secretos entre nosotros». Lo miré realmente por primera vez desde que entré. Este hombre que había amado, con quien había imaginado un futuro, hijos, vejez, ahora parecía un extraño. O tal vez yo veía por fin lo que siempre había estado allí. «El problema no es solo tu madre, Carlos», dije con calma. «Es que cuando la verdad se reveló, me di cuenta de que nunca me has visto como tu igual. Me amas, sí, pero como se ama a una mascota o a un adorno, con condescendencia, con la sensación de estar haciendo un favor. Eso no es justo», protestó, su voz elevándose. «Lo arriesgué todo por ti». «¿Qué arriesgaste exactamente?», pregunté. «Seguiste viviendo de la empresa familiar. Seguiste obedeciendo a tu madre en todo lo importante. Seguiste permitiendo que me trataran como a una intrusa. Tu único acto de rebeldía fue casarte conmigo, y ni siquiera en eso fuiste completamente honesto». Se alejó, volviendo a la baranda de la terraza. La Catedral de Valencia brillaba a lo lejos bajo el sol de la tarde. ¿Cuántas veces habíamos admirado esa vista juntos, soñando con un futuro que ahora se desvanecía ante nuestros ojos? «Nunca quise el dinero ni el poder», continuó Carlos a la defensiva. «Solo quería vivir tranquilo, contigo. La empresa, los hoteles, eso era lo de mi padre, lo de mi madre. Y sin embargo», repliqué, «en cuanto supiste que yo tenía el control, tu primera preocupación fue cómo ayudarme a gestionarlo todo. Curioso, ¿no?». Se pasó la mano por el pelo, gesto que siempre hacía cuando se sentía acorralado. «¿No lo entiendes? Es complicado. Al contrario, ahora lo entiendo perfectamente», respondí. «No soportas la idea de que yo pueda manejar esto sola, de que pueda ser mejor en ello que tú o tu familia». «No es eso», exclamó, golpeando la baranda con frustración. «Es que no sabes a qué te enfrentas. Mi madre no se rendirá tan fácilmente. Ya está movilizando contactos, hablando con los accionistas minoritarios, con los proveedores. Está dispuesta a hundir los hoteles antes que verte al mando». Me acerqué a él, sintiendo una extraña calma. «¿Y tú de qué lado estás, Carlos?». La pregunta flotó entre nosotros como una nube cargada de tormenta. Él abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «No es tan simple. En realidad, es la pregunta más simple del mundo.
insistí. ¿Estás con tu esposa o con tu madre? No me pidas que elija, suplicó. No te lo estoy pidiendo, respondí con una sonrisa triste. Ya elegiste, hace mucho tiempo, solo que ninguno de los dos quiso verlo. Entré al dormitorio y saqué una maleta del armario. Comencé a llenarla metódicamente con mi ropa, mis libros, las fotos enmarcadas de mis padres. Carlos me siguió, observándome con una mezcla de incredulidad y pánico creciente. ¿Qué estás haciendo? No puedes irte así. Puedo, y lo haré, respondí sin detenerme. Voy a quedarme en el hotel por ahora. Necesito espacio para pensar, para decidir mi próximo paso. ¿Estás hablando de divorcio? La palabra parecía haberlo golpeado físicamente. Me detuve y lo miré directamente. Estoy hablando de honestidad, Carlos. Conmigo misma principalmente. Te amo, Lucía, dijo con voz quebrada. A pesar de todo, te amo. Por un momento, sentí que las rodillas me flaqueaban. Había soñado tantas veces con oírle decir esas palabras con esa intensidad, pero ahora sonaban huecas, demasiado tardías. El amor no basta cuando no hay respeto, respondí, y tú nunca me respetaste lo suficiente para defenderme, para ser honesto conmigo. Cerré la maleta y me dirigí a la puerta. Carlos se interpuso, desesperado. Dame una oportunidad, Lucía. Puedo cambiar. Puedo demostrarte que soy diferente a ellos. Lo miré con tristeza. Ya tuviste 2 años para demostrarlo, Carlos. Y en el momento crucial, cuando tu madre me humilló frente a todos, te reíste. Ese sonido, nunca podré olvidarlo. Su rostro se descompuso con vergüenza. Fue nervioso. No sabía cómo reaccionar. Precisamente, dije con suavidad. En 2 años, nunca aprendiste a reaccionar frente a la crueldad de tu familia hacia mí. Y yo ya no tengo energía para enseñarte. Finalmente se apartó, dejándome pasar. Antes de salir, me detuve una última vez. Por cierto, tu madre ha estado llamándome toda la mañana, comenté. Supongo que ahora que soy la jefa, soy digna de su atención. ¿Vas a hablar con ella?, preguntó sorprendido. Por supuesto, respondí, pero en mis términos, no en los suyos. Al salir del edificio, respiré profundamente el aire de Valencia, sintiéndome extrañamente ligera a pesar del peso de la situación. Mi teléfono sonó. Era doña Mercedes, por 6ª vez ese día. Esta vez, decidí responder. Buenos días, Lucía. Su voz sonaba forzadamente amable. Me preguntaba si podríamos reunirnos para hablar como adultas razonables. Por supuesto, doña Mercedes, respondí con calma. La espero en mi oficina a las 4. ¿Tu oficina?, repitió, claramente desconcertada. Sí, el despacho principal en la sede central. El que antes ocupaba su marido y que ahora, como presidenta de los hoteles Montero, me corresponde a mí. El silencio al otro lado de la línea fue brevemente satisfactorio. Estaré allí, respondió finalmente con frialdad. A las 4 en punto, Mercedes Montero entraba en el que ahora era mi despacho. Se había esmerado en su apariencia. Traje de Chanel, joyas discretas pero caras, maquillaje perfecto. Venía preparada para una batalla. Siéntese, por favor, la invité, señalando la silla frente a mi escritorio. Ella evaluó la situación, claramente incómoda por estar del lado menos poderoso del mueble. El despacho había sido de su marido, y luego brevemente suyo. Ahora los papeles se habían invertido por completo. Vayamos al grano, dijo, intentando retomar el control. Esta situación es absurda. Alejandro no estaba en sus cabales cuando modificó el testamento. Estaba medicado, confundido. Saqué una carpeta y la coloqué sobre el escritorio. Aquí están los informes médicos y psicológicos que certifican que su esposo estaba perfectamente lúcido. Y aquí, deslicé otra carpeta, están las pruebas de que usted y su hermano intentaron ocultar su voluntad. En algunos lugares, eso se considera delito. Su rostro palideció ligeramente, pero se mantuvo firme. ¿Qué quieres, Lucía? ¿Dinero? ¿Venganza? Dime tu precio. La miré fijamente, sorprendida por su simpleza. No todo se puede comprar, Mercedes. No vine a negociar. Vine a informarle de mis decisiones. Te arruinarás, advirtió. No sabes nada sobre este negocio. Los proveedores, los clientes, los bancos, todos son amigos míos, no tuyos. Sonreí serenamente.
Es curioso que mencione a los bancos. Esta mañana me reuní con el director del Banco Mediterráneo. Estaba muy interesado en los documentos que encontramos sobre ciertos movimientos financieros irregulares firmados por usted y su hermano. El color abandonó completamente su rostro. ¿No te atreverías? No he presentado ninguna denuncia, si es lo que le preocupa, respondí. Todavía estoy revisando la situación con mis asesores, pero tengo algo que proponerle. Le entregué un documento. Era un plan detallado para reorganizar la empresa, manteniéndola en la presidencia, pero creando una fundación educativa financiada con parte de los beneficios. Don Alejandro y yo compartíamos una visión: usar parte de la riqueza de los Montero para algo más que acumular propiedades. Esta fundación ofrecerá becas a niños sin recursos y construirá escuelas en zonas desfavorecidas. Mercedes revisó el documento con incredulidad creciente. ¿Y qué gano yo con esto? Mantener su posición social, evitar un escándalo financiero y la oportunidad de redimirse haciendo algo positivo con el legado de su marido. ¿Y Carlos? Mi hijo, ¿qué lugar tiene en todo esto? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Eso depende de él, no de mí. Se levantó lentamente, estudiándome como si me viera por primera vez. Te subestimé, Lucía. No eres la simplona que creía. Ese fue siempre su error, Mercedes, ver solo lo que quería ver. Cuando se dirigía a la puerta, la detuve con una última pregunta. Por curiosidad, ¿por qué me odió desde el principio? Antes incluso de conocerme. Se volvió, y por un instante vi algo inesperado en sus ojos. Vulnerabilidad, porque vi cómo te miraba Alejandro. Con respeto, un respeto que nunca tuvo por mí, a pesar de darle hijos, estatus, una vida perfecta. Hizo una pausa, y porque supe que tarde o temprano me reemplazarías, no solo en el corazón de mi hijo, sino en todo lo demás. Sin añadir nada más, salió del despacho, dejándome con una extraña mezcla de victoria y tristeza. No había ganadores reales en esta historia, solo personas atrapadas en sus propios laberintos de orgullo y miedo. Esa noche, al regresar al hotel, encontré un mensaje de Carlos. Cuando estés lista para hablar, estaré esperando. Esta vez, te escucharé de verdad. Lo leí varias veces, preguntándome si alguna vez estaría lista, si alguna vez podría volver a confiar. El tiempo lo diría. Por ahora, tenía una empresa que dirigir y una vida que reconstruir. En mis propios términos, por fin. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de desafíos y descubrimientos. Me instalé definitivamente en una suite del Hotel Valencia mientras buscaba un nuevo hogar. Cada mañana me despertaba con una mezcla de vértigo y determinación al recordar que ahora era responsable de una cadena hotelera con propiedades en toda la costa mediterránea. Carmen, la antigua secretaria de don Alejandro, se convirtió en mi aliada más valiosa. «Usted es aire fresco en esta empresa», me dijo un día mientras me guiaba por los entresijos de la administración. Don Alejandro estaría orgulloso. El proceso de divorcio comenzó sin gran drama. Carlos y yo acordamos mantenerlo lo más civilizado posible. Él se mostró sorprendentemente razonable, aceptando mis términos sin apenas discusión. A veces me preguntaba si realmente estaba cambiando, o simplemente había reconocido la futilidad de luchar. «¿Le echas de menos?», me preguntó Elena una tarde mientras tomábamos café en la terraza de mi nueva oficina. Contemplé la pregunta, observando el bullicio del centro de Valencia bajo nosotras. «Echo de menos la idea de él», respondí finalmente. La persona que creí que era. Las primeras semanas en la empresa fueron tensas. Algunos ejecutivos, leales a doña Mercedes, presentaron su dimisión. Otros esperaban que fracasara estrepitosamente. Pero también encontré aliados inesperados. Jefes de departamento que habían sido ignorados durante años, empleados con ideas innovadoras que nunca habían sido escuchados. Una de mis primeras decisiones fue contratar a un auditor externo para revisar completamente las finanzas. Lo que descubrimos fue peor de lo que imaginaba. Años de contabilidad creativa, préstamos personales no declarados y un intento sistemático de desviar beneficios a empresas fantasma controladas por Ricardo, el hermano de doña Mercedes. Tuve una difícil decisión que tomar. Podía presentar cargos y provocar un escándalo que posiblemente hundiría la reputación de los hoteles, o podía resolver el asunto discretamente. «Tu suegra merece ir a la cárcel», opinó Elena, siempre directa. «Lo que hicieron fue delito. No se trata de lo que merezca», respondí.
Se trata de proteger a cientos de empleados cuyo sustento depende de la buena imagen de los hoteles. Finalmente, llegué a un acuerdo con doña Mercedes. Ella y Ricardo devolverían discretamente los fondos desviados. Él renunciaría a cualquier cargo en la empresa, y ella mantendría un puesto honorífico sin poder real. A cambio, no presentaría cargos. «Eres demasiado blanda», me reprochó Elena cuando le conté mi decisión. «No es bondad», respondí. «Es pragmatismo, y quizás un poco de compasión. No gano nada destruyendo a una mujer de casi 70 años, por muy cruel que haya sido conmigo. Con el tema financiero controlado, pude centrarme en mi proyecto más querido, la Fundación Alejandro Montero para la Educación. Utilicé parte de los beneficios para establecer un programa de becas para niños de entornos desfavorecidos y comenzar la construcción de una escuela modelo en un barrio periférico de Valencia. Un día, mientras supervisaba las obras de la escuela, recibí una visita inesperada. Carlos apareció con las manos en los bolsillos y expresión indescifrable. «Carmen me dijo que te encontraría aquí», explicó. «Es un proyecto impresionante. Tu padre lo habría apoyado», respondí, manteniendo cierta distancia. Caminamos juntos por el terreno donde pronto se levantaría un edificio lleno de aulas luminosas y espacios verdes. En los meses desde nuestra separación, Carlos parecía haber cambiado. Había algo más auténtico en su postura, en su mirada. «He estado trabajando en un proyecto propio», me contó. «Una ecoposada en la Albufera, pequeña, sostenible, completamente diferente a los grandes hoteles de mi familia. ¿Tu madre lo sabe?», pregunté genuinamente curiosa. Él sonrió con cierta ironía. «Lo sabe. No lo aprueba, pero ya no me importa su aprobación». Por un momento, sentí una punzada de lo que podría haber sido. Este era el Carlos que siempre había intuido bajo capas de complacencia familiar. «Me alegro por ti», dije sinceramente. «Parece un proyecto con alma, como el tuyo», respondió, mirando los planos de la escuela que sostenía en mis manos. Nos despedimos con un abrazo breve pero cálido. El divorcio se finalizaría en unas semanas, y cada uno seguiría su camino, no con amargura, sino con la tranquilidad de haber sido honestos al fin. Esa tarde, mientras regresaba a la oficina, recibí una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. Era una editorial importante de Madrid, interesada en que escribiera un libro sobre mi experiencia como mujer al frente de una empresa tradicionalmente dirigida por hombres. «Su historia ha inspirado a muchas personas», me explicó la editora, «especialmente a mujeres que se enfrentan a entornos hostiles en el mundo empresarial. Nunca había considerado que mi experiencia personal pudiera tener valor para otros. La idea me intimidaba y me intrigaba a partes iguales». «No soy escritora», objeté. «Eres educadora», respondió la editora, «y las mejores educadoras son las que comparten sus historias con honestidad». Acepté el reto. Durante los siguientes meses, dividí mi tiempo entre la gestión de los hoteles, la supervisión de la fundación y la escritura de mis memorias. El proceso resultó ser inesperadamente terapéutico, permitiéndome procesar todo lo ocurrido desde una nueva perspectiva. Un año después de aquella fatídica noche de aniversario, organicé una pequeña celebración en la terraza de mi nuevo apartamento en el barrio del Carmen, un espacio luminoso lleno de plantas y libros que reflejaba perfectamente quién era ahora. Elena estaba allí, por supuesto, junto con algunos nuevos amigos, Carmen y su esposo, ejecutivos de la empresa con quienes había formado un buen equipo, profesores que colaboraban con la fundación. Para mi sorpresa, Carlos también asistió, acompañado por una bióloga marina que trabajaba en el Parque Natural de la Albufera y colaboraba en su ecoposada. Se veían bien juntos, con una complicidad natural que Carlos y yo nunca habíamos logrado realmente. «Tu libro es maravilloso», me dijo Carlos durante un momento a solas. «Lo leí de un tirón». «Gracias», respondí, conmovida por su sinceridad. «Fue difícil de escribir. Imagino que no salgo muy bien parado», comentó con una sonrisa autocrítica. «Sales como eras entonces», respondí. «Alguien atrapado entre dos mundos, incapaz de elegir». Asintió, aceptando la descripción sin defensividad. «Y ahora he elegido. Finalmente». Cuando todos los invitados se hubieron marchado, excepto Elena que se quedaría a dormir, salí a la terraza a contemplar la noche valenciana. Las luces de la ciudad brillaban bajo un cielo estrellado,
y a lo lejos podía verse el mar Mediterráneo, oscuro y misterioso. «Un penique por tus pensamientos», dijo Elena, uniéndose a mí con 2 copas de vino. «Estaba pensando en don Alejandro», confesé, «en cómo un hombre que apenas me conocía confió tanto en mí. A veces me pregunto si realmente merezco esa confianza». «Los resultados hablan por sí mismos», respondió Elena. «La empresa está prosperando, la fundación está cambiando vidas, y tú has florecido, Lucía». Era cierto. La mujer insegura que aguantaba desprecios con una sonrisa forzada había desaparecido. En su lugar estaba alguien que conocía su valor, que no temía defender sus convicciones, que había aprendido que la verdadera fuerza no está en aguantar lo inaceptable, sino en tener el coraje de cambiarlo. «¿Sabes qué es lo más irónico?», comenté. «Doña Mercedes tenía razón en una cosa. Yo era un error en su familia, pero no por las razones que ella creía». «¿A qué te refieres?», preguntó Elena intrigada. «Era un error porque no encajaba en ese mundo de apariencias y privilegios sin cuestionamientos, porque veía cosas que ellos habían normalizado, la crueldad disfrazada de tradición, la lealtad familiar usada como excusa para el abuso». Elena levantó su copa. «Por los errores que nos salvan entonces. Brindamos bajo el cielo estrellado de Valencia, mi ciudad adoptiva que ahora sí sentía como hogar, no porque tuviera un apellido importante o una posición social, sino porque había construido algo propio, algo con significado». La semana siguiente inauguramos oficialmente la Escuela Alejandro Montero en el barrio de Nazaret. Mientras cortaba la cinta rodeada de niños emocionados, maestros comprometidos y familias esperanzadas, sentí una presencia cálida a mi lado, como si el propio don Alejandro estuviera allí, asintiendo con aprobación. En primera fila, para mi sorpresa, estaba doña Mercedes. Había venido sola, vestida con sobria elegancia. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y por primera vez vi algo distinto al desdén en sus ojos. No era afecto, ciertamente, quizás ni siquiera respeto, pero había reconocimiento, un mudo asentimiento de que yo había ganado mi lugar en el mundo que una vez fue suyo. No necesitaba su aprobación, pero aquel pequeño gesto cerró un ciclo. La niña del pueblo andaluz, la maestra idealista, la nuera despreciada, todas esas versiones de mí se integraban ahora en la mujer que había descubierto mi propia fuerza. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, abrí mi diario y escribí: «El verdadero poder no está en humillar a otros, sino en levantarse después de haber sido humillado. No en heredar un imperio, sino en construir algo propio con las piezas que la vida nos entrega. No en vengarse, sino en crear algo tan hermoso y valioso que la venganza se vuelve irrelevante». Y por primera vez en mucho tiempo, cuando levanté mi copa en un brindis silencioso, sonreí, realmente sonreí, sabiendo que la mancha que ellos vieron en mí era en realidad el fuego que me había forjado.